Bueno, en el día de hoy, de la mano de Dincum, uno de nuestros proveedores homologados, vamos a contarles cómo cualquier empresa puede vender más en Google a través del posicionamiento SEO-SEM, contando con la intervención de Luis Vergareche, responsable de estrategia digital, y Gonzalo Carpio del SAZ, especialista en SEO-SEM, quienes nos ayudarán a adquirir un manejo de SEO-SEM para ayudarles a conseguir una ventaja competitiva que se verá reflejada en un aumento de las ventas. Sin más, doy paso a Luis Vergareche, a quien le doy las gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en este tema. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a vosotros también, a ti y a Cámara, por darnos esta oportunidad, ¿no?, de poder difundir conocimiento. Y muchas gracias a los participantes por la asistencia y por vuestro interés en este curso, ¿no?, de SEO y de SEM, ¿no?, que todos entendemos de la importancia que tiene en nuestras estrategias de marketing y cada vez más, ¿no? El aumento de las compras online, los e-commerce, la digitalización, que ya es una realidad en la mayoría de las empresas de España, hacen pues eso, que cada vez tenga más relevancia el SEO. Digitalización es ya un hecho, no es suficiente tener una página web, tenemos que conseguir visibilidad de esa página web y posicionamiento de la misma, ¿no? Y os quiero mencionar 3 datos para enfatizar en la importancia que tiene el SEO, ¿no? El primero es que en torno al 70% de las experiencias online comienzan con un motor de búsqueda. El segundo dato sería que de todas las búsquedas que se hacen en buscadores, la mitad no pincharán en un resultado, pero de la otra mitad, el 90% pincharán en un resultado orgánico y el otro 10% pincharán en resultados de pago, ¿no? Y por último, el 0,78%, es decir, prácticamente nada, de las búsquedas que se hacen en Google no van a pasar de la primera página. Es decir, que si no estamos en la primera página, no existimos, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado este curso, el espíritu del mismo es, ¿no?, y basándonos en la experiencia de trabajar con nuestros clientes, que es fundamental entender la importancia que tiene el SEO en las estrategias de marketing. Muy importante entender cuáles son las variables y las palancas que necesitamos activar para poder trabajarlo bien, y de esta manera cualquier empresa puede vender más en Google. Gonzalo, todo tuyo. Buenas. Bueno, pues como decía Luis, muchísimas gracias para todos por atender este webinar y damos comienzo al mismo. Este webinar va enfocado, como decía Luis, a cómo podemos vender más en Google y es una especie de, bueno, es una introducción a lo que es el marketing de buscadores, ¿vale? Cuando hablamos en España de buscadores, básicamente hablamos de Google, que ahora mismo tiene como una cuota de alrededor del 95% en España. Es decir, cuando alguien hace una búsqueda, digamos, en pues, Google, Bing, Yahoo, todos estos buscadores que tradicionalmente han sido populares, realmente el 95% de la gente está acudiendo a Google. Por lo tanto, siempre cuando hablamos de marketing de buscadores tendemos a centrarnos en este buscador. Muy relevante entender la primera diferencia. Dentro de lo que es Google tenemos dos tipos de resultados. Los resultados de pago, que es lo que tradicionalmente se conoce como SEM, y los resultados orgánicos, que es lo que tradicionalmente se conoce como SEO. Si bien es cierto que a mí personalmente sí que me gustaría aquí remarcar que aunque tradicionalmente o comúnmente se le llame SEM, SEM significa marketing de buscadores, Search Engine Marketing. Realmente dentro del SEM entran el SEO y los resultados de pago. Por lo tanto, es más correcto hablar de búsqueda pagada, PPC, Paid Search. Bueno, hay varias maneras, ¿vale?, de denominarlo. Todos nos entendemos con SEO y SEM, pero lo más correcto es hablar de búsqueda pagada. También es muy relevante hablar de las páginas de resultados. Hace años siempre se hablaba en SEO se hablaba de los 10 links azules. Sin embargo, la realidad es que las páginas de resultados de Google, como podéis ver, cada vez son más ricas en tipos de contenido. Por ejemplo, aquí hemos hecho una búsqueda de comprar marcos de cuadro y podéis ver cómo hay anuncios de producto, no son los anuncios tradicionales, sino que son anuncios de shopping que se llaman.
Dentro de la parte orgánica tenemos esta parte aquí de buscar resultados SEM, que aparece Wallapop y Carrefour. Luego tenemos a la derecha, también os he puesto todas las búsquedas, todos los resultados locales de tiendas que hay cerca de donde hemos hecho la búsqueda. Como veis, cada vez la página de resultados es más rica, es decir, hay más diversidad de resultados. Lo que sí que tenemos que tener clara en esta introducción es, bueno, como decía Luis, los buscadores son una parte importante de toda la digitalización de los negocios y aportan tanto en las ventas, en el negocio digital, básicamente porque forman parte de lo que se conoce como inbound marketing. Esto es básicamente, en el pasado, las únicas maneras de publicidad que había pues era el outbound, el ir a por los clientes, ¿no? Nos anunciamos en tele, nos anunciamos con banners, este tipo de publicidad que no hay que dejar de hacer. Sin embargo, el inbound se centra en aquellos usuarios que ya están buscando nuestro servicio o algo relacionado con nosotros. Por lo tanto, la conversión, la venta, pues al final es más fácil. Ya son usuarios que en cierta medida conocen nuestro servicio. Empezamos hablando de paid search, de lo que comentábamos que comúnmente se llamaba SEM. Estos anuncios bueno, la plataforma se llama Google Ads, es donde se compran los anuncios. Cualquier empresa puede acudir a esta plataforma para comprar anuncios. Cualquier negocio puede anunciarse. Esto es una de las, digamos, es una de las grandes virtudes de Google Ads, es muy democrática en ese sentido. Y entre todos los formatos que, como comentaba, hay muchos formatos que se pueden comprar en Google Ads. Lo más común son los anuncios de texto, los más habituales. Dentro de la plataforma, pues como os decía, hay muchos formatos que se pueden comprar, los anuncios de textos, estos que veis aquí a la izquierda. También se pueden comprar los anuncios de Google Shopping, que son estos que os comentaba, pues de producto. Y también se puede incluso comprar banners en la red de GDN, que se llama, y se pueden comprar la publicidad en YouTube, ¿vale? Entonces, de todos modos, hoy en lo que nos vamos a centrar es en los anuncios de texto, ¿vale? Que son los básicos y bueno, son al final a nivel de conversión son muy potentes. En Google Ads, básicamente lo que hacemos es pujar por palabras clave, ¿vale? Es decir, nosotros seleccionamos qué palabras clave son afines a nuestro negocio y pujamos por ella. El modelo de pago es, pagamos por un clic a nuestra web, definiendo siempre una puja máxima, es decir, nosotros definimos lo máximo que queremos pagar por llevar a alguien a nuestra página web. Si no hace clic en el anuncio, no se le cobra, ¿vale? Esto es algo diferencial en cuanto a otras plataformas publicitarias. Y además existe un sistema de ranking. Existe un sistema de ranking en el que se pondera lo máximo que yo quiero pagar, que se conoce como CPC máximo, y la relevancia de la página. Es decir, si yo vendo teléfonos móviles y estoy comprando la palabra marcos de cuadro, yo puedo llevar ese tráfico, no nos va a traer ventas probablemente, pero lo puedo hacer. Sin embargo, el quality score, la relevancia de la página va a ser muy bajita. Por lo tanto, voy a tener que pagar mucho para realmente conseguir una visita. De manera más sencilla, tenemos esta imagen que lo explica. Aquí vemos como un anunciante que paga $2 y tiene un quality score de 10, tiene un valor de anuncio de 20. Sin embargo, un segundo anunciante que paga $4 por el clic, pero tiene un nivel de calidad muy inferior, solo tiene un ad rank de 16. ¿Esto qué significa? Que el que estaba pagando $2 por el clic va a posicionar en primer lugar. Por lo tanto, se va a llevar una mayor cantidad de clics que el que posiciona en el segundo lugar, ¿vale? Y además más baratos. Por lo tanto, al final, lo que perseguimos es tener clics más baratos y hacia páginas más relevantes, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a vender más. Conceptos clave de la plataforma. En primer lugar, la impresión. Una impresión es cada vez que nuestro anuncio se muestra. Como ya hemos comentado, Google no cobra por esta impresión, sino que cobra por el clic, cuando el usuario interactúa con nuestro anuncio. La tercera métrica clave, el tercer concepto clave es el CTR. El CTR es básicamente el porcentaje de clics que nos llevamos sobre la impresión. Esto es un dato relevante porque si nosotros estamos comprando anuncios, ahora veremos toda la parte de definición del copy del anuncio, pero si nuestro anuncio no es relevante, nuestro CTR será bajito también. Es decir,
Si nosotros buscamos marcos de cuadro y estamos anunciando pienso de perros, la gente no va a hacer clic. Algún despistado habrá, pero por lo general no habrá clics. Por lo tanto, el CTR será bajo. Y en cuarto lugar está la posición. En Google básicamente nos diferencia entre posición superior, que es justo por encima de los resultados orgánicos, y posición inferior, que es al fondo de la página de resultados de Google. ¿Vale? En el pasado sí que nos daba una posición 1, 2, 3, pero Google ha decidido apostar por este formato en el cual te dice si estamos en la parte de arriba o en la parte de abajo de la página. Siguiendo con conceptos clave, hablamos de la estructura. ¿Cómo se estructura Google Ads? Básicamente hay un nivel de cuenta, que es nuestro negocio. Dentro de nuestro negocio tenemos campañas donde configuramos los presupuestos de cada una de ellas. Y dentro de cada campaña tenemos los grupos de anuncios, los anuncios y las palabras clave. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. En primer lugar están las keywords. Todo empieza por una investigación de keywords, de cómo busca el usuario, de las palabras clave. Nosotros definimos cuáles nos interesan y cuáles no, muy importante este cuáles no, y estructuramos las campañas y los grupos de anuncio en base a estas keywords. Es decir, nosotros entendemos el producto que vendemos, entendemos cómo busca el usuario y en función a esto estructuramos la manera en la que están configuradas nuestras campañas. La búsqueda de palabras clave se hace dentro del propio Google Ads, de una herramienta que se llama planificador de palabras clave. Y a partir de nosotros, por ejemplo, un caso práctico, queremos vender zapatillas de running, nosotros metemos la palabra zapatillas de running y la propia plataforma nos devuelve un listado de todas las keywords relacionadas que encuentra, considerando sinónimos, muy importante y nos da un promedio de búsquedas mensuales estimado, además de una competencia. Entonces, como veis, nos da, además de todo esto, un estimado de cuánto nos costaría el CPC, de cuánto nos costaría la puja en la zona superior y en la zona inferior. ¿Vale? De esta manera podemos empezar a evaluar qué keywords nos interesan y cuánto tenemos que pagar por ellas. El siguiente paso es definir las concordancias. ¿Vale? Dentro de Google Ads tenemos que tener muy en cuenta este factor. Como os decía, es tan importante saber qué keywords queremos comprar como qué keywords no queremos comprar. A nivel de concordancias, lo que definimos es básicamente cuánta libertad damos a Google a la hora de comprar las keywords. Entonces, en primer lugar, tenemos la concordancia amplia. Básicamente, nosotros ponemos aquí precios a aireación de césped. Básicamente, cualquier cosa, cualquier sinónimo que considere Google en un sentido muy amplio, nos va a mostrar nuestro anuncio aquí. En segundo lugar, concordancia de frase, que bueno, básicamente compraríamos, aquí tenemos pues empresa de corte de césped, servicios de corte de césped, cerca de mí, contratar. Google lo que trata es de mostrar nuestro anuncio en búsquedas que contengan esta frase literal o pequeñas variaciones de la misma, ¿vale? Es decir, es como, al final estamos acotando mucho más dónde Google puede poner nuestro anuncio, porque al final el campo de los sinónimos para Google puede ser muy amplio. Y en tercer lugar tenemos la concordancia exacta. Esto quiere decir que si nosotros compramos servicios de corte de césped, nuestro anuncio solo se mostrará para esta palabra. Si el usuario pone servicios de corte de césped en Madrid, nuestra palabra no se mostrará con la concordancia exacta. Por lo tanto, es muy importante definir esto. Si nosotros vamos siempre con concordancia amplia, Google podrá mostrar nuestro anuncio para cualquier cosa. Por lo tanto, se nos puede ir mucho dinero en esta campaña. También dentro de esta definición de keywords, además de lo que comentaba de las concordancias, de acotar mucho a Google cuando queremos que se muestre nuestro anuncio, también existe una cosa que se llama keywords negativas. Keywords negativas es básicamente decirle a Google, ok, queremos concordancia amplia o de frase, sin embargo no queremos que muestres nuestro anuncio cada vez que el usuario pone keywords como gratis, PDF, descargar. Es decir, al final acotar muchísimo más. Si alguien busca gratis, sabemos que es muy probable que no compre. Por lo tanto, no queremos esa keyword. No queremos gastar dinero en algo que es muy probable que no nos lleve un cliente. A modo de ejemplo súper sencillo, a nivel de campaña,
lo que nosotros tendríamos sería zapatillas de running mujer, ¿vale? Imaginemos que queremos vender zapatillas de running de mujer. En los grupos de anuncio lo que sería es como una subdivisión dentro de esta campaña. Entonces, haciendo el keyword research, la primera subdivisión que podríamos hacer sería zapatillas de running mujer Nike y zapatillas de running mujer Adidas. Una vez que ya sabemos los grupos de anuncio que queremos generar, en este caso, definimos las keywords. Y definimos las keywords en base al keyword research, como decíamos, el análisis, y señalamos las diferentes concordancias. Y además, para asegurarnos que Google en ningún caso nos va a traer tráfico que no es exactamente lo que queremos, definimos una serie de negativas. Entonces, en la campaña de Nike definimos negativas como Adidas, Asics o New Balance. En la zapatilla de Adidas definimos como negativas Nike, Asics y New Balance. ¿Esto por qué? Pues porque Google al final, cuando le damos una de frase, puede considerar que Nike y Adidas son sinónimos, ¿vale? Entonces, es muy importante trabajar con una estructura de campaña desde el inicio de esta manera. También, como señalo aquí, a nivel de campaña podríamos negativizar keywords como trail, montaña, pantalones, gratis, para que en ningún momento Google pueda mostrar nuestro anuncio para nada que no sea estrictamente zapatillas de running de mujer, ¿vale? Es un poco la configuración básica. No hay una estructura de campaña única. En cada caso, en cada negocio, definiremos la campaña de una manera completamente diferente, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A nivel de anuncio, Google nos pide que definamos varios campos, ¿vale? Como veis aquí nos pide que definamos hasta 3 títulos, hasta 2 descripciones y luego 2 rutas que le llama, ¿vale? Luego Google lo que hace a partir de estos campos es básicamente componer el anuncio y Google tiene por detrás un algoritmo, Google Ads tiene por detrás un algoritmo que decide cuándo es más óptimo nuestro anuncio de cara al usuario, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que rellenemos todos los campos y luego Google al final tenderá a componer el anuncio que mejor convierta, que mejor venda. Bueno, la ruta es básicamente la URL que le mostramos en el anuncio al usuario. No tiene por qué ser la misma URL que tengamos en el portal, muy importante esto es un anuncio. Luego definimos el título y definimos la descripción, como veis aquí, ¿vale? Aquí cosas así como interesantes de saber. Las marcas pueden comprar sus propios términos de marca y, por lo tanto, si Nike ha registrado su marca, nosotros no podemos poner la palabra Nike en el anuncio. Pero esto en la propia plataforma nos lo dice. Luego también dentro de los anuncios existe un concepto clave que son las extensiones. Las extensiones son elementos que nos permiten hacer nuestro anuncio más destacado. Las extensiones son, pues bueno, como veis aquí en el caso de ASOS, toda la parte de descuentos, de envíos y demás. Luego también tenemos este formato de Nike, donde cada enlace del sitio que se llama tiene una descripción. Y luego tenemos este caso de JD Sports, que también tienen incluso, vinculan sus negocios locales y de esta manera el usuario puede ver incluso dónde está la tienda más cercana para ir a comprarlo en el momento, ¿vale? Al final son diferentes maneras de enriquecer los anuncios, que es básicamente dando de alta las extensiones del sitio dentro de la plataforma, dentro de Google Ads. Como recomendación dentro de los anuncios, podemos crear varios anuncios dentro de cada grupo, acordados de la estructura que poníamos de las campañas. ¿Para qué se hace esto? Básicamente Google nos permite testear, nos permite probar qué anuncio de cada grupo de anuncios funciona mejor a nivel de visitas, a nivel de ventas, a nivel del objetivo de negocio que nosotros tengamos, ¿vale? Por lo tanto, es muy interesante porque al final podemos testear a nivel de texto, a nivel de anuncio, podemos ver qué es lo que mejor le funciona al usuario. Luego, además, también, bueno, como ya comentábamos, un buen anuncio, un buen copy, que se llama, pueden ayudar a mejorar los CTRs, es decir, puede incrementar los clics generados hacia nuestra web. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar al final es un anuncio óptimo, una estructura de campañas óptima, unas keywords óptimas y unas negativas óptimas. De esta manera mejoramos la estructura de la cuenta, tenemos unos CPCs, unos costes mucho más óptimos y venderemos mejor, ¿vale? Que al final es de lo que se trata. Ya para acabar con esta parte de introducción a la parte de búsqueda de pago, lo más importante es que cuando nosotros generamos una campaña tenemos que definir unos objetivos de conversión, ¿vale? Esto es súper importante. ¿Por qué?
Básicamente Google Ads tiene un algoritmo, como os comentaba hace un momento, que lo que hace es mostrar más o menos nuestro anuncio, jugar con los copies, jugar con las páginas de destino, en función a cómo convierte. Es decir, si nosotros no definimos qué es para nosotros una venta o qué es para nosotros un envío de formulario, pues Google no va a entender esto, ¿vale? Entonces, cada vez que creemos una campaña hay que definir nuestro objetivo. También hay campañas cuyo objetivo es simplemente llevar tráfico a la web. Esto pues son cosas que también se hacen. O hay marcas que tienen un objetivo de aparecer en un 90% de las búsquedas de mi marca, por ejemplo, ¿vale? Entonces, los objetivos son muy amplios, son muy diferentes. Lo más común es medir la venta o el envío de formulario y simplemente pues lo más importante aquí es que sepamos que hay que instalar un código de seguimiento en la web y que personalmente yo no recomendaría nunca lanzar una campaña sin haber configurado las conversiones, ¿vale? Muy importante esto. Pasamos a la parte de SEO. SEO, como os decía, son los resultados orgánicos, los que no son anuncios, ¿vale? Por lo tanto, no se paga por el clic. Esa es la principal diferencia. En cuanto al SEO, el entorno de SEO está en constante evolución. Es verdad que Google Ads tiene muchísimos cambios a lo largo del año también, pero en el caso de SEO, en el caso del algoritmo del posicionamiento orgánico, en Google, Google siempre da la cifra de que el algoritmo se actualiza entre 500 y 600 veces al año. A veces son pequeños cambios, a veces son cambios muy, muy grandes. Lo importante aquí es eso, es saber que tenemos que estar haciendo un seguimiento, haciendo un trabajo continuado, porque de lo contrario no nos sirve. En segundo lugar, también muy importante, que en SEO se trabaja para ganar visibilidad orgánica. En el pasado había muchos especialistas, muchas agencias que decían, ponemos a tu empresa en el número 1 de Google. Esto nunca es así. Es decir, esto es una mentira. De hecho, si lo miramos en las directrices de Google, es una de las primeras cosas que siempre señalan. ¿Por qué no hay una posición 1? Porque la realidad es que la posición 1 está siempre afectada por diferentes factores. La primera es la geolocalización. Si yo busco en Madrid es muy diferente a si yo busco en Bilbao. La segunda es el historial de navegación. Google tiende a darle un pequeño plus en los rankings a webs, a negocios que nosotros ya conocemos. Y el tercer factor que altera notablemente las búsquedas son los dispositivos. En móvil, en escritorio, en ordenador, los resultados pueden variar, ¿vale? Depende del tipo de búsqueda, pueden variar bastante. Entonces, aquí simplemente eso, que rompamos con el mito de queremos ser el número 1 en Google. Esto no es posible. O sea, esto es, al final hay que ganar visibilidad. La visibilidad se gana en muchos elementos dentro de las páginas de resultados. Ya os decía antes que las páginas de resultados de Google cada vez son más ricas, hay más variedad de contenido. Y en el caso de los resultados orgánicos, pues como veis, hay muchísimos tipos de contenido. Están desde los contenidos locales, están estos módulos de preguntas de los usuarios, toda la parte de recetas, hay millones de resultados de recetas diferentes. Está todo lo que son vídeos, que prima mucho todo lo que hacemos en YouTube. Luego también están resultados enriquecidos, como este que vemos aquí a la derecha de Mapfre, se llama Feature Snippet. Y también tenemos muchos resultados de imágenes. Es decir, al final el ecosistema de donde podemos influir en SEO es súper amplio. En SEO no trabajamos una estructura de campaña, sino que trabajamos una estructura de nuestra web, ¿vale? Entonces, aquí os he traído un ejemplo. Al final, lo que trabajamos mucho en SEO es pues, esta definición, esta agrupación de los diferentes contenidos de nuestra web. Esto, por ejemplo, es un e-commerce, pues la categorización es categoría, subcategoría, productos, por otro lado. Dentro del e-commerce podemos tener un blog, cada blog tiene unas categorías, luego dentro de cada categoría hay una serie de blogs, de artículos de blog. Como veis, al final, es decir, una estrategia SEO se basa principalmente en definir una arquitectura, un árbol de contenidos correcto, que satisfaga las respuestas de los usuarios. Como os decía, en la parte de Google Ads, nosotros definimos hacia dónde queremos llevar al usuario, hacia qué URL. Aquí nosotros tenemos que tener las URLs listas para que Google entienda de qué trata nuestro contenido, ¿vale? Tenemos que tener una arquitectura muy, muy óptima. Existen herramientas a nivel SEO para analizar a nuestros competidores. Estas herramientas nos permiten ver qué keywords posicionan y con qué páginas.
Entonces, al final, uno de los primeros puntos de partida dentro de cuando empezamos a trabajar SEO es precisamente hacer este análisis, entender qué páginas son necesarias dentro de nuestra arquitectura y en función a esto empezamos a pintar nuestro árbol. ¿Vale? Como veíamos en la parte de Google Ads, al final aquí también todo empieza por analizar las keywords, analizar qué quiere nuestro usuario y ver dónde está realmente el negocio. Pero antes de esto, antes de hablar de los factores de posicionamiento, tenemos que hablar del proceso básico que siguen los buscadores, que siguen los robots de los buscadores para configurar las páginas de resultados orgánicos. En primer lugar, simplemente como concepto, Google tiene una serie de bots, ¿vale? Una serie de robots analizando todas las páginas de Internet. Entonces, lo primero que hace es encontrar una página y analizar su contenido, ¿vale? Después de analizar una página, puede hacer dos cosas. Lo primero, sigue todos los enlaces en esa página para descubrir más páginas. Esto es lo que se conoce como rastreo y es la manera en la que Google descubre nuevos contenidos todos los segundos. Si no hay problemas técnicos, almacena la página en su índice, es decir, las indexa. Esto es muy importante. Si nosotros no lo podemos indexar, no podremos tener tráfico. Y lo siguiente que hace Google es ordenar todas sus páginas, todas las páginas que hay en su índice, ¿vale? Lo que busca siempre es ofrecer la respuesta más adecuada para las necesidades del usuario. Entonces, Google también lo que hace es entender las búsquedas, entender lo que necesitan los usuarios en cada caso y en función a esto configurar las páginas de resultados y los rankings, los resultados. Esto es muy importante que lo entendamos y en nuestro día a día lo vemos constantemente. Dependiendo del tipo de búsqueda que hagamos, Google nos muestra muchas imágenes, Google nos muestra muchos resultados locales o Google nos muestra todo resultados tradicionales, los links azules, por así decirlo. Pero bueno, un poco el concepto que nos tiene que quedar aquí es que hay bots, que los bots rastrean contenidos a partir de enlaces y que después Google lo que hace es indexarlo, ¿vale? Si no hay indexación, no puede haber tráfico nunca. Entendiendo esto, pasamos a hablar de los 4 factores de posicionamiento SEO, ¿vale? Que son estos 4 de aquí. Contenido, los factores técnicos, los enlaces externos y lo que tendemos a llamar INSERP. Una SERP es una página de resultados, ¿vale? Viene del inglés, que aquí nos gusta mucho usar palabras. Empezamos hablando del contenido. Cuando hablamos de contenido en nuestra página web, básicamente es que todas nuestras páginas, todas nuestras URLs tienen que tener contenido. Y este contenido tiene que estar optimizado hacia las palabras clave que hemos identificado como relevantes en el proceso de búsqueda de palabras clave. Cuando hablamos de contenido, tiene que ser relevante, es decir, que ayuda al usuario, tiene que ser de calidad, es decir, legible, sobre todo legible, y si es compartible, mejor que mejor. Es decir, si es compartible significa que es muy bueno para el usuario y tiene que ser único, ¿vale? Mucho ojo con el contenido duplicado. Es decir, no nos vale copiar contenido de otra página en nuestra página, no nos vale tampoco copiar todo el contenido de nuestra página en diferentes URLs. Todo esto es contenido duplicado. Cuando hablamos de contenido, no nos referimos solo a artículos de blog o a noticias. Nos referimos a todo el contenido que hay dentro de nuestra página. Entonces, aquí os pongo algunos ejemplos de e-commerce, de páginas de sector travel, la página de Volvo. Al final, todas las páginas deben tener algún tipo de contenido, ¿vale? En e-commerce, por ejemplo, es muy común esos bloquecitos de contenido, como el que tiene H&M, para dar un contexto al usuario. Siempre voy a hablaros de usuario, pero también es muy importante para los robots. Al final los bots que os comentaba, Googlebot, entiende el significado de una página a partir del contenido de la misma. Si nosotros no decimos aquí hay unos pantalones vaqueros, Google no va a entender esta página es de pantalones vaqueros. Por lo tanto, H&M, Pull&Bear, Zara van a posicionar mejor que nosotros. ¿Vale? Es muy importante entender esto. Dentro de la optimización de contenidos, aparte del propio contenido en la página, también tenemos que optimizar lo que se conoce como metainformación. La metainformación son 2 elementos principalmente. El elemento title, que son 60 caracteres aproximadamente, y el contenido de la meta description, ¿vale? Que son aproximadamente 150 caracteres. Esto es muy importante. Esto se configura en nuestra propia web. Es decir, en SEO no tenemos una plataforma. Es todo el trabajo que hagamos sobre nuestra página web.
Para acabar con este apartado de contenido, recomendaciones básicas. Lo primero, emplea las palabras clave en cada contenido, pero siempre con naturalidad. En el pasado se repetía hasta la saciedad una y otra vez las keywords, pero tenemos que entender, es decir, el algoritmo de Google al final lo que ha tendido es cada vez más a hacer un entendimiento natural, semántico y natural del contenido. Es decir, cuanto más escribamos hacia los usuarios, mejor, porque los bots de Google están tendiendo a leer esto mucho mejor. Si repetimos una y otra vez la misma keyword, lo que ven es que estamos tratando de hacer un spam, no estamos tratando de aportar un valor diferencial. Por lo tanto, muy importante esto. En segundo lugar, analiza los competidores que posicionan para las keywords que queremos posicionar. Entendamos qué contenido hacen nuestros competidores para tratar de hacer algo similar pero mejor, ¿vale? Esto es lo que mejor funciona. En tercer lugar, estructura tu contenido. Siempre utiliza listas, utiliza tablas, utiliza diferentes niveles de titulares, de headings, utiliza imágenes. O sea, enriquece el contenido, estructura el contenido de la mejor manera. Y por último, siempre que sea posible, introduce enlaces internos hacia otras páginas de tu portal. Como os decía hace un momento, Google, la manera que tiene de encontrar nuevos contenidos y encontrar nuestras páginas y entender la relevancia de nuestras páginas es siguiendo enlaces. Si nosotros ponemos muchos enlaces hacia una página nuestra que es muy relevante, de esta manera estaremos incrementando, digamos, la importancia que nosotros le damos a esa página. Google esto lo entiende y lo valora. Por eso veréis que las páginas más importantes a nivel negocio siempre están enlazadas en un menú de navegación, porque el menú de navegación se repite en todas las páginas del portal. Por lo tanto, de esta manera favorecemos que Google encuentre estos contenidos. En segundo lugar, el segundo factor son los factores técnicos. SEO tiene una componente técnica inevitable que por lo general es la que más cuesta de entender, ¿vale? A nivel de introducción, a nivel de concepto, lo que tenemos que tener claro es que nuestra web tiene que verse bien, técnicamente bien, en el ordenador, pero también en los dispositivos móviles. Desde hace años Google se mueve en un entorno que le llama Mobile First. Esto quiere decir que lo que valora por encima de todo es cómo ve el usuario nuestro contenido en los móviles. En segundo lugar, hay que evitar el contenido duplicado. En ocasiones, por cuestiones técnicas, tenemos mucho contenido duplicado dentro de nuestra página web. En tercer lugar, los enlaces internos. Tenemos que valorar los enlaces hacia páginas clave y evitar los errores 404, es decir, los enlaces apuntando a páginas que no existen o que tienen errores. En quinto lugar, tenemos que evitar o tenemos que trabajar los problemas los elementos que bloquean la indexación. Como decíamos antes, en ocasiones hay elementos que nos permiten desindexar ciertas páginas. En ocasiones nos interesará, por ejemplo, cuando hay contenido duplicado, querremos desindexarla con un canonical, pero en muchas ocasiones tenemos que valorar si no estamos desindexando sin querer cierto contenido. Y en último lugar, también tenemos que analizar si no estamos usando JavaScript, que esto es ya un poquito más avanzado a nivel técnico, u otros bloqueantes a nivel de rastreo. ¿Esto qué significa? Que tenemos que cuidar mucho que Google realmente sea capaz de ver nuestro contenido, ¿vale? Os he dejado aquí un enlace para que lo veáis. Es una guía de optimización de buscadores para principiantes que Google compartió hace unos años. Aquí se explica en más detalle todos estos factores técnicos y os cuento un poquito mejor cómo trabajar en determinados elementos. Simplemente para que os suene, hay una herramienta que se llama Screaming Frog, que es, digamos, el básico para hacer SEO técnico, ¿vale? Para optimizar una página web. Screaming Frog es básicamente un emulador de los bots de Google que nos ayuda a detectar posibles problemas y es una herramienta 100% gratuita para webs de menos de 500 URLs. Es decir, si tenemos menos de 500 páginas, bueno, páginas más imágenes, más ficheros CSS, JavaScript, bueno, esos elementos técnicos, Screaming Frog nos valdrá para ver el 100% de nuestra página. Si no, pues bueno, al final tenemos esa opción gratuita para ver una parte de nuestra web, ¿vale? Pero bueno, también si le queremos empujar, si queremos darle mucha relevancia, digamos, o mucho valor a una auditoría técnica, Screaming Frog tiene un precio, no sé si son 150 euros o así, una licencia anual, es decir, es una herramienta muy barata aún así. En tercer lugar, hablaremos del tercer factor, el enlazamiento externo. Esto es básicamente cómo nos enlazan otras webs, ¿vale?
En el pasado, este enlazamiento externo, que también se llama link building, básicamente constaba en conseguir cientos de enlaces desde otras webs. Entonces, pagabas 100 euros y se construían 1000 enlaces a tu página web. Y la carrera era por ver quién conseguía más y más enlaces. ¿Vale? Google en aquel momento no era capaz con su algoritmo de encontrar estos casos. ¿Vale? Empezó a ser capaz hace cosa de 10 años y a partir de ahí hay que tener mucho más cuidado con los enlaces. Por lo tanto, lo que estamos aquí hablando es hacer link building, fomentar este enlazamiento externo, siempre desde webs y blogs relacionados temáticamente, es decir, desde webs y blogs en los que esté nuestra audiencia, nuestros usuarios, enlaces que sean naturales, es decir, enlaces que sean relevantes para los usuarios, que no son de pago, es decir, Google en sus directrices lo que habla es básicamente de que esto tiene que ser orgánico, tiene que ser natural, no tenemos que pagar por las cosas. Y también directorios relevantes y de calidad. ¿Vale? Antes, en el pasado, pues nos dábamos de alta en 200 directorios y considerábamos que estábamos haciendo link building. Ahora podemos usar algún directorio que sea relevante o de calidad, pero algún directorio, no todos los que podamos darnos de alta. Pero bueno, como resumen o como conclusión, no hacen falta muchos enlaces, sino enlaces de mucha calidad, ¿vale? Para conseguir ese extra de valor. Hay herramientas a día de hoy también que nos permiten ver quién enlaza a nuestros competidores, ¿vale? Para entender dónde pueden estar los enlaces que nos interesan a nosotros. Si vemos que un competidor posiciona mejor que nosotros, usamos estas herramientas para decir, ok, vamos a conseguir los mismos enlaces que tienen ellos. Y a partir de ahí conseguimos más para superarlos. Por último, el cuarto factor que hablábamos es el SEO Insert. Esto es, ¿qué podemos hacer desde nuestra web o desde nuestro negocio para influir a los usuarios, para impactar a los usuarios sin necesidad, o digamos, sin necesidad de llevarlos a nuestra página web? Como decía Luis anteriormente en la introducción, el 50% de las búsquedas que hacen los usuarios no acaban en un clic a web, sino que acaban con una interacción con componentes de las páginas de resultados de Google. Estos componentes, estos formatos pueden ser de contenido, como estos que vemos aquí a la izquierda. Si vemos que en nuestras palabras clave posicionan muchos vídeos, lo que tendremos que hacer es abrir un canal de YouTube. Si vemos que hay muchas imágenes, lo que tendremos que hacer es trabajar muchísimo las imágenes de nuestra página web. ¿Vale? Es un poco el concepto. Tenemos que entender qué es lo que está mostrando el Google al usuario y adaptar nuestra página web, adaptar nuestra estrategia de contenidos a lo que quiere Google. Por otro lado, también está lo que se conoce como fragmentos enriquecidos, donde entra en juego un código, una implementación técnica que se llama Schema Markup. Os he dejado aquí otro enlace, pero el Schema Markup básicamente es lo que nos permite las tradicionales estrellitas cuando buscamos un producto en Google que tienen los e-commerce, o estos elementos que veis aquí, las tarjetas estas que veis de resultados de recetas, estos modulitos, como veis, de Rastreator, que aparecen preguntas frecuentes por debajo del resultado. Todo esto se consigue con este Schema Markup, con este script. Puede asustar un poco porque es algo técnicamente un poquito más avanzado, pero por ejemplo con gestores como WordPress, que es el gestor que más se utiliza en el mundo web, básicamente podemos tener estos Schema Markup de manera muy sencilla, ¿vale? Con plugins. Por lo tanto, sepamos que existe y que a lo mejor lo necesitamos en nuestro portal. Por último, ya en cuanto a Insert, hablaros simplemente de Google My Business. Para pequeñas y medianas empresas, y bueno, incluso para grandes empresas, realmente, Google My Business es un factor importantísimo. Como comentábamos, Google cada vez muestra más estos módulos de negocios locales. Por lo tanto, tenemos que mimar muchísimo nuestras fichas. Tenemos que mimar muchísimo la información que mostramos en la misma, las fotos, las publicaciones que hacemos, que también se pueden. Al final es darle mucho cariño a esta ficha de Google My Business. Que además también tenga consistencia con otros directorios locales. Es decir, si estamos en páginas amarillas, que el teléfono, la dirección, todo esto coincida con lo que tenemos en Google My Business. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente destacaros este elemento también que creo que os puede ser de mucho interés. Para acabar con esta parte de SEO, simplemente que sepáis que hacer SEO, como os decía, sí, parte de una keyword research, de definir nuestra arquitectura,
pero para facilitar toda la parte de análisis hace falta contar con herramientas, ¿vale? Que al final aquí es donde podemos ir un paso más adelante, profesionalizar aún más lo que estamos haciendo con nuestra página web, con nuestra estrategia digital. Entonces, bueno, herramientas de análisis de datos como Google Search Console o Google Analytics para entender si tenemos más o menos tráfico, cómo estamos vendiendo a través de nuestro tráfico. Para arrastrar indexación, la más recomendable es ScreenFrog, la más barata también. Para hacer análisis de competencia y análisis de keywords que posicionan nuestra competencia, tenemos herramientas como SEMrush, Sistrix o Ahrefs. Y para evaluar el enlazamiento externo de nuestros competidores, tenemos herramientas como Ahrefs, Majestic y Sistrix. Aquí os las he ordenado un poco por, digamos, el grado de especialización también que cada una de las herramientas tiene en cada una de estas cosas, ¿vale? Y bueno, ya para concluir con el webinar y dar paso a las preguntas que podáis tener, un poco las diferencias entre Paid Search y SEO. En primer lugar, Paid Search se centra en el pago por un clic. Estructuramos nuestras campañas y pagamos por estos clics. En SEO pagamos, invertimos tiempo en hacer mucho análisis, en crear contenido y en implementar las recomendaciones en nuestras páginas web, ¿vale? Es decir, al final SEO no es gratis. Antes, bueno, se dice mucho lo de SEO es gratis, pero SEO no es gratis. Es simplemente que no pagamos por el clic, pero tenemos que hacer mucho esfuerzo en optimizar nuestras páginas web. En segundo lugar está el plazo, cuándo podemos esperar resultados. En el caso de Paid Search hay inmediatez. Las campañas se activan y desactivan a medida que queramos. Es verdad que a medida que acumula histórico la campaña, mejoran los resultados. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google Ads va aprendiendo. De hecho, cuanto más dinero pongamos, más rápido aprende también, como es lógico, ¿vale? Al final acumula más datos y por lo tanto el algoritmo aprende mucho mejor. En el caso de SEO necesitamos del medio y largo plazo. Como decíamos, Google necesitamos que rastree nuestra página web, que la indexe, que entienda el contenido, que lo valore versus los competidores y esto lleva tiempo. Por lo tanto, todo lo que hagamos hoy, a lo mejor empezamos a notar un impacto verdadero en 3, 6, 12 meses. Hay excepciones, hay ocasiones en las que lanzamos una página web y en un mes estamos teniendo resultados, pero eso no es lo habitual, ¿vale? Es muy importante entender esto. En cuanto a la estructura, en Paid Search estructuramos la campaña en función a las keywords, nosotros decidimos cómo vamos a impactar al usuario, mientras que en SEO lo que hacemos es estructurar la web. Cambiamos la arquitectura web en función a cómo busca el usuario. Obviamente, una buena estructura web a nivel SEO favorece la estructura de campañas de Paid Search. También un buen contenido en SEO favorece el quality score de Paid Search, de las campañas de Google Ads, ¿vale? Es decir, al final también hay una sinergia. Simplemente, aquí lo importante es que en Paid Search podemos tener una estructura de campañas buena sin necesidad de una buena arquitectura web, aunque no es lo óptimo, pero se puede hacer. Mientras que en SEO, sin una buena arquitectura web, sin una buena estructura de la página web, no podemos hacer nada, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo. Y luego ya por último, a nivel de keyword, en Paid Search tenemos mucha información. Podemos saber más o menos qué keyword es la que convierte, qué keyword es la que nos genera las ventas, mientras que en SEO a nivel de keyword no tenemos información. Debemos basar todas nuestras recomendaciones, las debemos basar en volúmenes de búsqueda y en tendencias, en Google Analytics, en la analítica de la página web, para entender si estamos vendiendo más, estamos vendiendo menos, estamos captando más tráfico, estamos captando menos tráfico, ¿vale? Pero a nivel de keyword tenemos muy poquita información. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Ahora abrimos ya paso al turno de preguntas. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Bueno, recordarte una cosilla, Gonzalo. Bueno, aparte de darte las gracias porque creo que ha sido muy explicativo. Quizá mucha información, pero como lo estamos grabando y lo vamos a colgar en el portal, pues luego lo podemos ver con más tranquilidad. Sí te ruego que contestes con la mayor brevedad posible a las preguntas porque hay bastantes preguntas y no me gustaría que se quedara ninguna. Vale, perfecto, sí, sin problema. Mira, la primera pregunta, ¿dónde encontramos el planificador de palabras clave? Vale, para encontrar el planificador de palabras clave nos tenemos que registrar en Google Ads, en la herramienta, es decir, ponemos Google Ads y entramos, nos registramos y hay una parte que se llama planificación. Dentro de planificación se llama literalmente planificador de palabras clave. Otra manera, si una vez registrados, buscamos en Google planificador de palabras clave y podremos encontrar el link directo para entrar en esta herramienta. Muy importante, si no tenemos campañas activas, los volúmenes de búsquedas que nos da el planificador son estimativas, son intervalos, ¿vale? No son tan exactos.
Vale, mira, dice, ¿se puede limitar el gasto máximo y cómo? Sí, el gasto máximo es a nivel de campaña, es decir, nosotros lo que definimos cuando generamos una campaña es, ok, nosotros queremos gastarnos 10 euros al día, ¿vale? Entonces, Google lo que sí que te dice es que puede gastar un poquito más de eso, porque lo que coge esos 10 euros que tú quieres gastar al día y estima que tú te vas a gastar 300 euros al mes. Entonces, Google lo que va a hacer es, dentro de esos 10 euros, te puede gastar 13, ¿vale? Pero tú siempre le vas a poder dar un coste por día. Aquí lo que sí que es interesante es que hagamos un seguimiento de cómo están funcionando las campañas, porque a lo mejor con 10 euros al día estamos ahogando mucho la campaña, pero nos está generando ventas. Entonces, si le damos más presupuesto, es lo que os decía, el algoritmo va a aprender más rápido. Entonces, por eso no os preocupéis, si tenéis 100 euros este mes para gastar, vais a poder meter 100 euros, lo podéis limitar. Simplemente eso, que como buena praxis, como buena práctica, si está funcionando la campaña es mejor darle un poquito más de aire, más de presupuesto. Obviamente esto no es siempre posible, pero os digo lo que se suele hacer, vamos. ¿Qué es la indexación? Vale, la indexación es básicamente, imaginaos que Google es un cajón enorme de resultados web, ¿vale? De resultados de páginas. Pues la indexación básicamente es que Google coge los contenidos que ha evaluado ya, que son relevantes, que no son contenido duplicado, es decir, contenidos que aportan valor al usuario, coge ese contenido y lo mete en su cajón. Eso es básicamente la indexación. Si no está en ese cajón, Google, cuando tú busques en Google, en el buscador, no va a poderlo mostrar, porque no está en el cajón. ¿Puede hacerse a la vez SEO y búsqueda pagada? Vale. Sí, se puede hacer sin problema, ¿vale? Al final son estrategias complementarias. De hecho, como os decía, hay bastante sinergia entre una y otra. Si tenemos una web muy optimizada a nivel SEO, va a favorecer la mejora de los costes de Google Ads. Y al final, esto pensad que cuando alguien hace una búsqueda en Google, le aparecen los resultados de pago y los resultados orgánicos. Por lo tanto, si tenemos dos resultados, tenemos una doble posibilidad de impactar al usuario también. Por lo tanto, se puede hacer sin problema. Y además, incluso es beneficioso. Otra pregunta que lanzan por aquí dice, cuando hablas de poner enlaces, ¿son en un apartado terminado o en mitad de un texto, por ejemplo? Vale. Sí, por lo general, a ver, realmente es cualquier tipo de enlace, ¿vale? Cualquier tipo de enlace tanto en una web externa como interna, da igual. Es cualquier tipo de enlace. Un enlace en el menú, un enlace en el contenido, un enlace en el cuerpo de la página, un enlace en el footer, puede ser cualquier cosa. Si bien es cierto que Google lo que más valora siempre, tanto a nivel interno como externo, son los enlaces que están dentro de los contenidos, ¿vale? Dentro de los enlaces textuales, porque al final lo que estamos haciendo es un usuario que lee el contenido, hace clic en el mismo. Sin embargo, a nivel de construir el enlazamiento interno o de generar enlaces desde fuera, Google valora los enlaces que puede haber en un menú de navegación, en un footer, cualquier tipo de enlace realmente. ¿Hay alguna inversión mínima en Google Ads? No hay inversión mínima. No hay inversión mínima. Sí que es verdad que con el planificador de palabras clave podéis ver qué porcentaje de cobertura tenéis. Es decir, si tenéis 5 euros al día y el CPC de vuestro servicio es 1 euro, lo más probable es que no os merezca la pena invertir. Porque al final, pensad que esto es una estrategia que veis muy rápido el dinero que metéis y el dinero que os reporta. Entonces, si el CPC, si el gasto por clic es 1 euro y vosotros tenéis 5, significa que al final casi no vais a llegar a usuarios a los que poder vender. Es muy raro que tengáis una conversión, una venta del 20% de los usuarios que hay en el sector. Por lo tanto, hay que evaluar muy bien eso, hay que balancearlo muy bien. Pero no hay inversión mínima realmente. Simplemente hay que estimar si realmente nos merece la pena entrar o no entrar, dependiendo del tipo de sector. Otra pregunta que aparece por aquí dice, ¿otra consideración de copia de descripción cuando tenemos dos productos iguales, pero cambia el tamaño del mismo o el color? Eso, entiendo que la pregunta es a nivel SEO. Ahí hay que valorar mucho si realmente a nivel de búsquedas el usuario busca el tamaño pequeño y el tamaño grande. A nivel SEO siempre es buena práctica cuando se dan esos casos, si no hay búsquedas, lo más relevante es unificar los dos productos. ¿Por qué? Porque al final, pensad que todo esto a nivel SEO es consumir recursos de Google. Si hacemos que analice dos URLs que no tienen interés de búsqueda y que son prácticamente lo mismo, estamos haciendo que Google rastree e indexe dos páginas en lugar de una. Por lo tanto, estamos haciendo que consuma recursos de más. Si no hay búsquedas relevantes de los dos tamaños, lo mejor es unificarlo.
¿Dónde se consiguen los enlaces externos y cómo podemos medir la calidad del enlace? Vale. Sobre la calidad, la manera más sencilla suele ser con estas herramientas que os he compartido, ver dos cosas. Lo primero, si tiene tráfico el portal, porque si tiene tráfico al final estamos entendiendo que Google lo está valorando positivamente. Y lo segundo, evaluando los enlaces externos que tiene a su vez esta página. Si tiene enlaces externos de calidad que tienen tráfico, significa que esa página también tiene mucha calidad. Las herramientas también dan una serie de métricas, pero lo más, digamos, lo que mejor nos puede guiar es si esos portales tienen tráfico, significa que son de calidad para Google. En cuanto a dónde conseguirlos, hay plataformas para comprar enlaces, como Cubis, como PubliSuites. Ojo con esto, hay plataformas para comprar enlaces, pero no todos los enlaces que hay en estas plataformas son de calidad, por lo tanto hay que saber muy bien lo que se compra. Y también otra manera que hay es las relaciones públicas tradicionales, es decir, si somos un negocio que estamos en Alcalá, intentemos escribir a los periódicos de Alcalá a ver si pueden contar una historia sobre mi negocio, ¿vale? Es decir, que también aquí funciona mucho el levanto el teléfono, llamo y a ver qué acción puedo trabajar con este medio. La mayoría de medios nos van a pedir dinero, pero a lo mejor podemos proponerles una acción interesante a nivel de contenido y nos pueden publicar el enlace gratis, ¿vale? Entonces, hay un poco las dos maneras. ¿Enlaces de otros, esto penaliza? No penaliza, excepto que sean enlaces desde webs de bajo valor. Es decir, si tenemos 50 enlaces desde webs de pornografía, por ejemplo, o de casino, esto al final Google lo valora negativamente. De hecho, sobre todo en el pasado había muchas campañas de SEO negativo, que era que básicamente metían tu portal en un montón de webs de bajo valor, ¿vale? Pero un enlace desde un sitio de calidad, de temática afín y que le aporta valor al usuario, no nos va a penalizar, sino todo lo contrario. Dices, otra pregunta que aparece por aquí, dice, si tienes una página de contenido colgado estructuralmente de más páginas de contenido relacionado que lógicamente todas contienen las palabras claves a cual acude Google, ¿a todas? No. ¿Esta Ahí estructura se da... favorece o desorienta el índice de Google? Vale, pues precisamente, o sea, es una pregunta muy, muy relevante. Lo que hace realmente es desorientar a Google. Aquí lo que se produce es una cosa que se llama canibalización. Básicamente es que si cuando hemos definido nuestra arquitectura no hemos definido bien en qué página atacamos cada keyword, al final Google, si ve que hay 5 keywords pues, que estamos trabajando hacia la misma, o sea, 5 páginas que trabajan hacia la misma keyword, Google no sabe qué mostrar. Entonces, cuando no sabe qué mostrar, lo más fácil es que muestre a otro. Pregunta, dice, ¿enlaces propios? ¿Puedes aclarar esto? Enlaces propios son enlaces que hay dentro de nuestra página web. Es decir, la navegación del usuario, los enlaces que se están generando. Los Perfecto. menús de navegación, los footers, cualquier tipo de contenido que esté enlazándose, todo esto. Google quiere contenido para indexar y posicionar, pero muchas veces el que entra en una web no quiere mucho texto. Cada vez más se busca con el móvil y quieren rapidez y agilidad. ¿Qué es mejor? ¿Una página atractiva para el usuario, limpia con poco texto, o una página con mucho texto e interesante y relevante? A ver, aquí eso es una pregunta muy típica, ¿vale? Aquí hay dos retos. Lo primero, ver qué es lo que está funcionando. O sea, en SEO no hay una verdad absoluta, nunca. Lo que tenemos que hacer es, ok, queremos posicionar por esta keyword, analizamos qué tipo de resultados posicionan y vemos si las páginas tienen mucho contenido o poco contenido. Al final, Google en su algoritmo tiene factores en los cuales evalúa la satisfacción del usuario. Si el usuario, por ejemplo, entra en una página web y rápidamente vuelve a la página de resultados, Google sabe que es que esa página no cumple con las expectativas de los usuarios. Por lo tanto, lo primero es evaluemos qué es lo que posiciona, qué es lo que funciona, porque esto está basado en experiencia de usuario. En segundo lugar, dentro de lo que funciona, el reto es coordinar entre la parte de diseño y el visual y la parte de SEO. Entonces, uno de los grandes retos es cómo hacer que nuestro contenido, que es necesario, porque estamos viendo qué es lo que posicionan los competidores, además sea atractivo dentro de nuestra página web, ¿vale? Pero siempre nos basamos en los competidores y en base a los competidores definimos las necesidades de contenido y en base a las necesidades montamos el diseño. Si hacemos el diseño sin tener en cuenta el SEO, vamos a tener un problema para captar tráfico. Podemos tener una página muy bonita, pero no vamos a captar el tráfico que a la larga es el más rentable. ¿Cómo se da de alta un negocio local en Google My Business? Vale, para Google My Business lo que hay que hacer es, ponemos Google My Business en Google, accedemos a la plataforma y nos registramos.
Si tenéis una tienda o tenéis varios locales, hay que crear una ficha por cada una de las tiendas o locales. Cuando estéis en la plataforma le dais a nueva ubicación, rellenáis todos los datos que os pide, dirección, teléfono, fotografías, servicios, productos, todo. Y luego Google tiene un proceso de verificación. El proceso de verificación es básicamente que te mandan una carta física a la tienda y llega en 5 o 10 días. Aquí hay un código. Pues en Google My Business te pedirá el código de verificación para verificar que efectivamente tú eres el dueño de ese local. Vale, bueno, quedan muchas preguntas, pero vamos a lanzar una última y bueno, aquellas personas que no hayan visto resuelta su duda, pues por favor diríjanse a Dincum directamente en información. Entiendo que ahí veo un acento. Sí, no, es Sí. sin tilde. Eso se ha corregido con el PowerPoint. Pero, Gracias, Raúl. sí, yo estuve probando y Vale. se corrige. Perdón, que he saltado. Se corrige cuando lo pones en el programa de correo electrónico, lo corrige, pero vamos, es mejor sin tilde. Vale, como os decía, por favor, las dudas que no se han resuelto o no queden resueltas o que podáis tener y queráis lanzar directamente a nuestro proveedor homologado Dincum en ese correo o a nosotros en ticnegocios@Cámara de Madrid y nosotros lo rebotamos. La última pregunta, como decía, por tiempo, en las campañas, ¿es Google quien testa los anuncios y decide cuáles utilizar o cambiar? Sí, básicamente a Google nosotros le definimos qué es lo que queremos conseguir con el anuncio, si ventas o tráfico. Entonces, en función a esto, nosotros le damos 2, 3, 4 anuncios, los que queramos. Y Google lo que se encarga es de hacer una rotación. Entonces, esta rotación puede ser directamente darle la libertad a Google de que nos calcule qué es lo que mejor funciona y poco a poco irá mostrando más el anuncio que mejor funciona, o le podemos decir, muéstranos el anuncio a partes iguales. Entonces, definimos nosotros con cuál nos quedamos. Vale, bueno, como digo, por cumplir con el horario fijado, no sé si queréis hacer algún apunte, con tanto Luis o Gonzalo. Sí, consumimos el minuto que queda de tiempo para agradeceros, Raúl y equipo y la Cámara, la oportunidad de poder estar aquí hablando a todo el mundo. A los participantes, espero que haya sido interesante y útil, sobre todo. Estamos aquí para poder ayudaros en cualquier duda que tengáis, en cualquier consulta o proyecto. Para los que estáis ahora aquí participando y los que vayáis a ver el vídeo, gracias al acuerdo que tenemos con la Cámara de Comercio, podríamos aplicar un 10% de descuento en todos los proyectos que llevemos a cabo con vosotros. Así que nada, encantado de colaborar y de poder seguir trabajando con Cámara y con todos los que queráis. Yo, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte lo mismo, daros las gracias a vosotros, a Luis y a Gonzalo, especialistas en esta temática de Dincum, y por compartir con nosotros vuestros conocimientos. Y a todos ustedes, pues la asistencia, esperando que haya sido de su interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia, para ponerlas en práctica en sus empresas. Así que en breves días, yo creo que un par de días, les comentaremos en qué enlace de nuestro portal está colgado esta presentación y seguiremos trabajando para ustedes con otras temáticas. Un saludo y muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Luego.